increíble. En Colombia actualmente contamos entre 8 y 9 millones de víctimas. ¿Qué nos ganamos con hablar de justicia transicional, de un posconflicto para nuestro país, si nosotros no logramos visibilizar a las víctimas por encima de los victimarios? Desde luego, la Constitución Política de Colombia cita la paz en varios de sus artículos, transita desde el preámbulo, pasa por los derechos fundamentales y los derechos del ciudadano y llega hasta el presupuesto. Es un elemento transversal en el armazón político jurídico del Estado colombiano. Y aunque no se precise su significado, su trascendencia en ese contexto aparece como innegable eje conductor de las relaciones sociales, como elemento sine qua non para la convivencia de nuestro país. Precisamente, en atención a las múltiples concepciones de paz que pueden existir en el seno de la comunidad, corresponde al Estado hacer todo cuanto esté a su alcance para lograrla, para propiciar las condiciones que permitan que cada quien la asimile como algo verdadero y la experimente como algo palpable. Mi concepto de paz, desde luego, puede ser distinto al suyo, pero si ambos la contemplamos como posible, entonces eso es el punto de partida para la coexistencia, para dirimir apropiadamente los conflictos. Pero el conflicto acerca del cual se negocia en La Habana, y como se ha dicho, se dialogará en Ecuador con el ELN, es el que más víctimas ha dejado, sigue dejando y ha producido un sinnúmero de daños, a un sinnúmero de daños de muy diversas características. En el último lustro, las víctimas afectadas por ese conflicto se han convertido en sujetos especiales de atención por parte de la institucionalidad nuestra. Institucionalidad que procura atenderlas para reparar o tratar de reparar los perjuicios derivados y permitirles regresar a las situaciones anteriores a las afectadas. Esa institucionalidad incluye a las autoridades judiciales, cuyas decisiones deben trascender las compensaciones económicas frecuentemente asociadas a la reparación, y quienes tienen la enorme responsabilidad de facilitar que las víctimas conozcan en detalle las circunstancias que originaron el daño sufrido. Hago esta aclaración porque la mayor exigencia para la autoridad judicial en el presente y en el mediano plazo es materializar a través de sus decisiones la visión de paz para las víctimas del conflicto. Así, se puntualiza con factibilidad y facilidad el fuerte vínculo existente entre el precepto constitucional y fin superior de la paz y la transformación que por vía suya pueden lograr las víctimas en sus vidas. Lograr que las víctimas experimenten su proyecto de paz es la mayor y mejor reparación posible. Ahora, hablar de reparación implica analizar algunos aspectos que inciden en su concreción futura y perfeccionamiento, sobre todo ahora que se avecina el muy posible aterrizaje de acuerdo con actores ilegales que tendrán que ver a su vez con la variación en la intensidad del conflicto. Sobre este punto es importante decirles que en Colombia actualmente la rama judicial cuenta aproximadamente con 25.000 personas, 20.500 aproximadamente que son empleados y 4.100 y algo que son jueces y magistrados. Es insuficiente frente a toda la demanda de justicia que actualmente tenemos. Para poder hablar de justicia transicional, necesariamente hay que fortalecer la justicia colombiana, especialmente la justicia ordinaria. No puede seguir sucediendo que tarden 20, 25, 30 años las personas, los usuarios de la Administración de Justicia esperando que les falle en un proceso. Se están muriendo las personas esperando que una justicia nunca llegue. Por ejemplo, mucha gente se pregunta cómo vamos a hacer para sacar esto de las víctimas adelante. Tendríamos que hablar necesariamente de lo que es la financiación de la reparación. Hace unos días leí que el gobierno de los Estados Unidos ratificó su compromiso para ayudar a financiar el posconflicto, y la cifra que todos los colombianos conocemos es de aproximadamente 450 millones de dólares. Igualmente, la Comunidad Europea se comprometió a donar una cifra similar. Estamos hablando aproximadamente de 900 millones de dólares.
suma que vamos a verlo es un poco insuficiente para lo que realmente necesitamos. Se anunció igualmente que se trabaja desde ya en el detalle de las inversiones que se van a realizar. Más allá de la incertidumbre en cuanto al costo del posconflicto y la reparación económica de víctimas, cuyo monto mínimo será de 50 billones de pesos, según algunas estimaciones, se nota que el principal problema no va a ser la plata o el dinero. Esta desde luego saldría de cooperación internacional, de la banca multilateral o eventuales reformas tributarias. También podríamos nosotros pensar de que esto salga de los dineros que han obtenido estas personas ilegalmente. Estamos hablando del narcotráfico, de actividades ilegales de otras proporciones. Todo esto es posible. Pero lo verdaderamente importante es definir la destinación de ese recurso, su finalidad, su objetivo y el tiempo que va a tomar superar el conflicto. De lo contrario, se corre el riesgo de dilapidar valiosos recursos sin afectar de fondo las circunstancias generadoras de violencias tan significativas. Otro aspecto igual de importante guarda relación con si las autoridades tienen las herramientas para identificar y develar los recursos financieros de los victimarios. Resultados de la Ley de Justicia y Paz, ejemplo de justicia transicional, muestran que mientras el Estado ha desembolsado 67.000 millones de pesos para reparar a las víctimas, los victimarios solamente un poco menos de 5.000 millones de pesos. Preocupante, porque el erario se percibe como la mayor y casi única fuente de reparación a las víctimas que tanto reclama en Colombia. Aumento del número de víctimas. Cifras reveladas por la Unidad para Atención y Reparación Integral a las Víctimas, UARIT, indican que desde la creación de la entidad en el 2012 hasta este momento se han invertido más de 6 billones de pesos en diferentes mecanismos de atención y asistencia para las víctimas. Además, entre el 2013 y 2015, solo en subsidiariedad para atención humanitaria se destinaron más de 7.000 millones de pesos. Actualmente estamos llegando a la cifra de 7.900.000 víctimas en Colombia y se calculará para el 2021 aproximadamente 9 millones de víctimas. Las víctimas registradas por esa unidad es esta cifra que le acabo de mencionar, es decir, 6.900.000, y las atendidas rondan los 6.183.000 víctimas. Según este panorama, ha sido atendido cerca del 78% de las víctimas. Pero ¿qué pasaría si ese número aumenta y lo sigue haciendo? En declaraciones dadas a medios de comunicación, la misma Unidad para las Víctimas sugirió que prevé que en el 2021 sean casi los 9 millones de víctimas las personas afectadas por este conflicto armado que lleva más de 5 décadas en nuestro país. Seguramente esos cálculos son optimistas, pues guardan relación con el eventual desescalamiento del conflicto, producto de los potenciales acuerdos con las FARC y el ELN. ¿Y qué pasa con otros factores ilegales surgidos en el mismo conflicto, que se lucran de este y cuya incidencia antes que disminuir puede que aumente o se acentúe con la culminación exitosa de las actuales negociaciones? Para la muestra, la directora de la Unidad para las Víctimas dio a conocer que en los últimos 5 años las vaquinas han dejado más de 333.000 víctimas en Colombia. Y añadió que el fenómeno de las bandas criminales está generando una tendencia al incremento en las víctimas, que están recibiendo la misma atención del Estado que cualquiera afectada en el marco del conflicto armado en el país. Es decir, hay certeza que estas víctimas van a ser atendidas y posiblemente reparadas. Pero como esa entidad ha especificado, esas nuevas víctimas, o por lo menos diferentes, provienen del accionar ilegal de las denominadas bandas criminales, surgidas luego de la desmovilización de grupos de autodefensa. A todas luces, tal injerencia ilegal evidencia las vulnerabilidades de una negociación mal diseñada y ejecutada, pero también el permanente caldo de cultivo ofrecido por contextos ilícitos, con tendencia a la larga duración en el marco del conflicto. Por lo anterior, llamo la atención sobre la viabilidad de circunstancias bastante complicadas en lo fiscal.
si no se para ya el aumento del número de víctimas y se tiene certeza sobre este. Otro punto, restauración de las víctimas por medio de la justicia. El más reciente modelo de justicia transicional, como es la Ley 1448 del 2011, es la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, estipula que reparar a las víctimas no implica que el Estado asuma una responsabilidad de los hechos victimizantes. Eso es claro, sin embargo hay que ser consecuentes con que el Estado posiblemente así pudo prevenir esos hechos victimizantes o mitigar sus afectaciones. Y es aquí donde se configura lo decisivo de la rama judicial en coadyuvar, en consolidar la terminación del conflicto y la superación de sus efectos remanentes, en suma, en restaurar las condiciones vigentes antes que se presente la victimización. Pero no faltan los problemas. Recientemente el informe anual sobre derechos humanos, que en el 2015 para Colombia fue emitido por el Departamento de Estados Unidos, indica que un sistema judicial ineficaz, sujeto a la intimidación, limita la capacidad del gobierno para perseguir eficazmente a individuos acusados de violaciones de derechos humanos. Gravísimo cuando se afirma que el aparato judicial no está libre de coacciones, porque en consecuencia fácilmente a sus decisiones y determinaciones no estarán permanentemente ajustadas al marco legal, pero sí a presiones de distinta índole, provenientes de múltiples orígenes, con la disposición de cercenar su autonomía. Con todas sus dificultades, la justicia debe esforzarse en demasía para proteger el derecho de las víctimas a recordar y a reponerse, pero también y sobre todo para proteger su derecho a que no se repitan jamás los vejámenes que padecieron. Hay que ser justos con las víctimas y ello implica coadyuvar a la reconstrucción de sus vínculos con la familia, con el hogar, con su territorio, con su historia. Ser justos con las víctimas implica garantizar su reconocimiento como motores de enseñanzas y transformaciones forjadas a partir de lo que les dejó la guerra. La justicia también tiene el deber de cooperar para que cambie las realidades en los territorios afectados mayoritariamente por las confrontaciones. Desde luego, la justicia colombiana tiene también su deuda histórica. Otro punto que no podemos dejar por fuera la capacidad disuasiva y preventiva del Estado colombiano. Uno de los principales indicadores de afianzamiento de la paz y la superación del conflicto tiene y tendrá que ver con lo exitosa que resulte la desactivación de los factores que generaron la vulneración de los derechos de las víctimas, considerando sobre todo la subsistencia de escenarios ilegales. Es más, significará garantizar que otras violencias no continúen generando temor en los ciudadanos y regulando las formas en que se relacionan los actores sociales. Como se ha dicho en diversos espacios, hay que lograr no solo que el conflicto finalice, sino también prevenir que resulten nuevas violencias. Un caso que expone lo delicado del asunto es el que tiene que ver con los homicidios de víctimas y reclamaciones de tierras, pues más allá de haber sufrido los vejámenes derivados del conflicto, de comprobarse la relación entre sus muertes y su condición de víctimas, son sus familiares los que les sobreviven, quienes son sometidos nuevamente a una victimización. Y retomamos aquí la responsabilidad que debe asumir el Estado, no por la comisión de los hechos, pero sí en la prevención de los mismos y en extremo en su mitigación. Diversos medios han replicado información concerniente a la presencia de bandas criminales en 149 municipios de 22 departamentos del país entre enero y marzo de este año. Más allá de los diagnósticos y denominaciones para efectos de procedimiento penal, lo neurálgico es partir del hecho de que existen elementos adicionales con los que se negocia el fin del conflicto, cuya perdurabilidad emana de rentas legales e ilegales de muy variadas características. En tal sentido, debe inferirse que mientras dichas rentas pervivan, quienes se lucran de ellas seguirán comprometiendo y renovando toda su capacidad legal e ilegal para poderse beneficiar. Soy consciente que acordar la terminación del conflicto de este modo puede resultar insuficiente para concretar el constitucional de la paz, como es el propósito.
El Estado debe superar aquellas situaciones que facilitan la violación de los derechos humanos de sus asociados. Para lograr que la paz sea un bien alcanzable, estable y duradero, que saque al país del conflicto que lo afecta, son permisibles restricciones al valor de la justicia y al derecho de las víctimas a la justicia. Si ello es cierto, en todo caso, las restricciones habilitadas no deberán promover indirectamente que las víctimas puedan seguir estando expuestas a factores desestabilizadores y menos que no tengan acceso a la verdad de los hechos que ocasionaron su sufrimiento, su temor, su intranquilidad. Restringir la aplicación de justicia no puede dificultar que las víctimas y el Estado conozcan y fortalezcan su memoria. Eso también es paz para las víctimas, porque sosiega, y para el Estado, porque esa consecuencia nunca más será catalogado como incapaz de proteger los derechos de los ciudadanos. La justicia restaurativa logra que el sufrimiento vivido por las víctimas no se repita. Espero que estas palabras les sirvan a las víctimas que actualmente tenemos en Colombia y que actualmente las aquejan y lo que más aspiran es a tener una justicia que sea en equidad y que realmente las visibilicemos como lo que son y no darle tanta importancia a los victimarios, que son los que han marcado tanto y tanto problema en nuestro país. Les auguro muchos éxitos y que estén muy bien.